Capítulo 8. Buenas tardes, ante todo. Lucas capítulo 8. Vamos a ver dos milagros, dos mujeres con 12 años cada una en problema. Lucas capítulo 8, versículo 40 en delante. Voy a leer este párrafo. Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todos, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Bendiciones que la gente tiene realmente y bendiciones grandes como es lo de esta gran mujer. Ser sanada. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Un relato o dos relatos, un gran milagro doble acontece en este lugar. Dos mujeres, 12 años cada una. Para el Señor Jesucristo no hay nada que sea imposible. Para el Señor Jesucristo todo nuestro ser está totalmente abierto.
Solamente que para nosotros como humanos, como personas aquí en la tierra, nosotros nos afligimos, nosotros sentimos problemas en ocasiones, nosotros clamamos y en ocasiones hasta cierto punto nosotros casi dudamos en algunos casos. ¿Por qué duda uno? ¿Cómo es posible que acontezca esto? Los milagros del primer siglo fueron instantáneamente. Clamaban, sanaban. Ahora nosotros clamamos, no sanamos instantáneamente. Pero Dios, que todo lo sabe y que todo lo oye, Él es el que todo lo decide. Cuando Dios decida, entonces se va a hacer el milagro. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿hay milagros ahorita como los que había en el primer siglo? Sí, solamente que en diferente forma. En el primer siglo sanaba instantáneamente. Ahora oramos por tantas cosas, tantos problemas, que a veces para nosotros es imposible y Dios va realizando su actividad conforme la voluntad de Él. No es igual al primer siglo. Alguien dice, ya no hay milagros como los del primer siglo. En ese sentido, no. Instantáneos, no. Pero el Dios del primer siglo es el Dios ahora y ese será el Dios mañana. Y Dios hace grandes milagros. Hemos sido partícipes de varios milagros que Dios ha hecho. Varios milagros que a nosotros nos quedamos atónitos, perplejos. Oramos y solamente Dios sabe cuándo va a contestar Él. Hemos orado por enfermos varias veces. Los enfermos han sanado. No al instante cuando estamos orando, pero han sanado. ¿Qué es esto? Dios haciendo lo que está de su parte. Usted confíe totalmente en Dios. Pongamos todos nuestros problemas, enfermedades, necesidades y todo lo demás en las manos de Dios y Dios va solucionando cada uno de ellos a su debido tiempo. Veamos al pasito este pasaje, capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8, versículo 40. Veamos cómo acontece, qué es lo que está pasando en ese lugar, cuál es el problema. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Una gran multitud. Cristo está en medio. Y de pronto dice más adelante, el Señor Jesucristo, ¿quién me ha tocado? ¿Cuántos tocaban a Cristo realmente? ¿Cuántos le tocaban? Cantidad de personas, porque lo empujaban incluso. Pero esta mujer que va y lo toca, no es porque está la apertura ahí entre ellos, sino que lo toca con una intención especial. Ella está enferma. ¿Cuánto tiene de enferma? 12 años. Ha gastado en medicinas todo lo que tenía. Había ido a médicos, a todos conforme le era posible. Regresaba enferma igual. Y ahora oye acerca de Cristo y se abre paso por donde le fue posible y se acerca a Cristo y toca su manto. Toca su manto con la fe puesta directamente en Dios y al tocar su manto se acaba el problema. Voltea a Cristo y dice,
¿Alguien me ha tocado? Los apóstoles le dicen, pero ¿qué preguntas haces, Señor? Si la multitud te empuja y tú preguntas, ¿alguien me ha tocado? El Señor Jesucristo no se refería al roce con las personas, sino que alguien lo ha tocado. Ahora, ¿por qué pregunta el Señor Jesucristo que si alguien lo ha tocado? Está allí una mujer, la que lo ha tocado, y está allí una mujer llena de alegría, llena de gozo, porque su sangre se ha detenido. 12 años con problema. Y ahorita que he tocado a mi Señor, desde este momento yo me siento diferente. Yo te he tocado, Señor, le dice ella. Yo te he tocado. Tu fe te ha salvado. Bendiciones. ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo que busca Dios realmente del humano? Que el humano le demos gracias a Dios y que no nos ocultemos o que no hagamos una cosa para ocultarla directamente ante Dios. Que diga esa mujer, no, Señor, yo no te he tocado. La enfermedad vuelve contigo. Simple. La enfermedad vuelve contigo y ahora aunque me toques, no se te va a quitar. ¿Por qué mentimos nosotros los humanos? Cuando realmente no hay necesidad siquiera de mentir. ¿O por qué mentimos nosotros los humanos? Cuando muchas personas lo saben. ¿O por qué mentimos nosotros los humanos y tratamos de ocultar ante Dios algunas cosas? En vez de pedir, Dios, ten piedad de mí, quita mis rebeliones. David pasó los años más tristes de su vida cuando cometió el problema con aquella mujer. Y llevó algo dentro por tiempo. No estaba tranquilo un momento y de pronto descubre su maldad y declara su pecado ante Dios. Contra ti yo he pecado. No tomes en cuenta mis rebeliones, borra mis rebeliones, quítame todo esto, porque lo he cargado bastante tiempo. Y ahí en el Salmo se declara David ante su Padre Celestial. Y de ahí en adelante vacía lo que llevó por tanto tiempo dentro de él. ¿Lo sabía Dios? Claro que sí. Entonces, si lo sabía Dios, ¿para qué decírselo? Porque Dios quiere que nosotros se lo digamos. Yo paso al frente, yo deseo formar parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿para qué le digo, creo en Cristo como mi único Salvador? Si ya Cristo lo sabe. Si ya Dios lo sabe, entonces no es necesario decirlo. Dios quiere que nosotros declaremos nuestra fe aceptando a Cristo ante los demás. Cualquiera que me acepte delante de los demás, yo también le aceptaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La niña está enferma. La niña muere. La mujer está enferma. La mujer sana. La mujer sana. Sí, dijimos que vamos a seguir aquí con el versículo 41, 42. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa,
porque tenía una hija única. ¿Hay diferencia cuando se tiene 2, 3, 4 hijas, 4 hijos, al tener una hija única? Sí, yo creo que sí hay diferencia. En lo particular, yo creo que hay diferencia. Cuando tiene usted muchos hijos, no es que al perder uno está enfermo, no le va a doler. Pero es diferente cuando tiene su único hijo o su única hija. Muy diferente. Entonces, este es el problema que está en este hogar con esta familia. Entonces, perdón, se le acercó 43, pero una mujer que 43 que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, igual que la niña del 42, 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Médico que encuentra, médico que consulta. O en tal lugar está un médico que estudió en la Pepperdine, etcétera. Yo voy a verlo. Pero yo consigo y voy a consulta para ver si me cura. Regresaba de la consulta, se le tomaba el medicamento que sin duda alguna el médico le daba y el problema seguía con ella. El flujo de sangre no se detiene. Pasa un año, pasa otro año y pasa otro año y el problema no se detiene. Y en todos esos años estuvo gastando cuanto tenía y aún hasta lo que no tenía en médicos. Y el problema está igual. Y de pronto ahora encuentra a alguien, sin duda había oído acerca del Señor. Y se va en la multitud, abre brecha por donde es posible y de pronto alcanza a tocar el manto. Imagine usted y vea la situación aquí. ¿Tocó el manto solamente o agarró el manto? La Biblia dice, y tocó el manto. Tocó el manto. Veamos al pasito. Dice, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 44. Tocó. Nada más lo atentó. Yo no sé. Aquí dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Lo tocó o lo agarró? Piénselo usted como usted quiera. No que lo tironee, pero el borde del manto, aquí, lo está tocando. No lo estira, no lo tironea, no es que lo tocó. Y como dice, casi quiere arrancarle algo, pero y toca el borde y al instante siente la realidad en su cuerpo físico. Ya no tiene el manto agarrado, ya lo ha tocado, pero lo deja. Pero siente inmediatamente, al tocar el manto, el flujo de su sangre termina. Instantáneamente. Allí. Sí. No.
La ropa. Sí. Solamente el borde del manto. Y el manto es largo. Y lo que alcanzó a agarrar, poquito lo tocó. Algunos enfermos se llevaban la ropa del apóstol para sanar. Pero ¿por qué la ropa? ¿Qué tiene que ver la ropa? Ahora, ¿qué tenía que ver el manto? El manto tenía, solamente Cristo tiene poder, pero lo que lleva Cristo tiene poder también, según aquí en este versículo, tiene el poder. No es el manto el que sana a la mujer, es la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí hacemos un paréntesis para pararnos de lleno. Ahorita en el tiempo en que vivimos, personas, México, para ir más directamente, personas hacen, prometen y pagan mandas. A San Fidencio, y esas personas sanan. ¿Quién les sana? ¿El niño Fidencio? No. Quien le sana es Dios. Pero esa gente no cree en Dios para obedecer su evangelio. No cree en Dios. Pero Dios sana físicamente a todo mundo, aún a los ateos, los que niegan que hay Dios. ¿Por qué sanan los ateos? Porque Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y aquí está una mujer que no es justa para con Dios y toca el manto. No se dice que esta mujer era una creyente, nada de ello. Es una mujer que va a tocar algo del Señor porque sabe que Él es poderoso, pero no porque cree en Él. Ciertamente, hermano, es la fe, como acaba usted de responder. Amén. En Marcos, en el capítulo 5, dice, verso 25, pero una mujer que desde 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahí está la fe. Amén. Esta mujer tenía la fe en Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ahora sí, otra vez, para sanar físicamente, hasta los ateos sanan. No importa que usted no sea creyente en Dios, usted va a sanar físicamente. De lo contrario, estaríamos muertos todos. Pero para sanar en lo espiritual, única y exclusivamente los que confiesan su fe en Cristo, se arrepienten, son bautizados para el perdón de los pecados, solamente ellos obtienen la sanidad espiritual, la limpieza de su alma. Allí no hay nada que pueda hacer otra persona sin obedecer el mandato de nuestro Padre Celestial, creer en Cristo, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y ser bautizado para el perdón de los pecados, para sanar del alma. Pero para sanar físicamente otra vez, el peor asesino sana. Los ladrones sanan. Aquellos que ateos también sanan físicamente, pero no en lo espiritual. Para que esa gente sane en lo espiritual el perdón de pecados, solamente para el que escucha la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya tuvo fe, ya escuchó la palabra de Dios
ya creyó en la palabra de Dios, necesita arrepentimiento. Ya se arrepintió, todavía no es salvo. Necesita confesión de fe. Ya hice mi confesión de fe, todavía no es salvo. ¿Qué proceso? Baje a las aguas bautismales y cuando sale, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es de aquí en adelante. Físicamente, otra vez, Dios sana a todo el mundo. Físicamente, pero en lo espiritual, solamente aquel que hace la voluntad de nuestro Padre y obedece el Evangelio y sale de las aguas bautismales, es un hijo de Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero sanaban físicamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, a ellos solamente, de ser hechos hijos de Dios. A los que no creyeron, no eran hijos de Dios. Así de sencillo. Nos paramos allí y nos seguimos porque si no eran hijos de Dios, entonces ¿de quién eran hijos? Pero la Biblia sabe y nos enseña de quién eran hijos. O somos en Dios, o estamos en Dios, o somos hijos de Dios, o no somos hijos de Dios. Una cosa es estar cerca y otra cosa es estar dentro de Dios. Dentro de Dios. Esto es lo que Dios está buscando ahora para con todos los que desean hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Continuamos con el versículo 42, 43 en delante. Y lo dice el 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? La pregunta que hizo Cristo. Y negando todos, los mismos apóstoles, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? No es el que tocó solamente porque iba entre la multitud, sino con un propósito. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Esta es la diferencia. Los apóstoles le tocaban, pero no lo tocaban para recibir algún milagro de Cristo. Y esta mujer viene y le toca con un propósito, con su fe puesta en Dios. Si tan solo le tocare, Dios tendrá piedad de mí. Y ahí está el efecto. Yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que 47 no había quedado oculta, vino temblando. Viene temblando ante Cristo. Y postrándose a sus pies de Cristo, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y allí viene, Señor, yo te he tocado porque tenía 12 años con este problema. Y gracias al Todopoderoso y gracias Cristo, porque la enfermedad se ha ido de mí y delante de todos los demás. No le da pena, porque lo que recibe es por encima de todo lo que puede haber y de las críticas que puede haber aún aquí en la tierra. Y él le dijo, versículo 48, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Que no tenías esa paz por 12 años. Por 12 años. Ve en paz. Ve tranquila. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva.
y Cristo no está junto de la niña. Entonces, ¿Cristo podía sanar también a distancia? ¿O necesitaba estar Cristo allí para ver si estaba muerta? Cristo era Dios. Cristo es Dios. Cristo no necesita estar en un lugar. Ahora, Cristo está en todo lugar al mismo tiempo. Algo más ahorita. Cristo está en todo lugar al mismo tiempo. La niña 12 años, la mujer 12 años. Algo sobresaliente allí. Pero el milagro de Dios es original. Y otra vez hacemos la pregunta ahora. ¿Sana hoy Dios todavía? Quizá nosotros pensamos, ay, pero yo he clamado tanto. Dios sana ahora. Ahora, ¿por qué viene la pregunta? Cuando el apóstol Pablo está enfermo y clama a Dios, y clama a Dios, y clama hasta la tercera vez a Dios, y Dios no le contesta. ¿No era hijo de Dios Pablo? Sí. Y Dios le contesta. Cuando Pablo dice, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no me sanas? Y le dice claramente, para que no te ensoberbezcas. Así de plano. Ya no clamó más Pablo por sanidad. Ahora te serviré, me humillaré y seré grande por medio de la obediencia a ti con toda la humildad que sea posible, la llevaré adelante. Porque si yo te sano, Pablo, recuerda que tú estuviste conmigo antes. Viniste al tercer cielo donde yo estoy, estuviste conmigo y regresaste a la tierra. Ay, Dios, el único ser humano que fue con Dios al tercer cielo. Y ahora que te sane, yo puedo hacerlo, pero bástate mi gracia. Y dijo, ahora me alegraré más en la debilidad. Cuando dice que Jesús es Dios, conocemos que a Jesús se le dio toda la plenitud, ¿verdad? Se le dio Toda la potestad. en la tierra Y en el cielo. Correcto. Pero aún así, cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní antes de que fuese arrestado, Jesús está en la tierra y le está pidiendo al Padre. Y el Padre está en el cielo y Él está aquí. Entonces, yo como
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si en el cielo solamente hay un ser, no hay problema. Por ejemplo, cuando hago una oración yo no puedo decirle, estoy hablando con Dios, ¿verdad? Sí, Señor, por medio te pido de. por medio de Jesús, ¿verdad? Y la oración debe ser, te pido en el nombre de Jesús. Así como Cristo lo ordenó. Cristo lo ordenó. Mientras estamos en la tierra, obedezcamos lo que Cristo nos ordenó. Pídanle todo a Dios en mi nombre. Yo soy el único, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y viendo poquito, en breve, solamente un minuto. El Señor Jesucristo participó del cuerpo físico de hombre, humano, pero al mismo tiempo era Dios. Cerramos todas las puertas y Cristo podía salir sin abrir ni ventanas ni puertas, aun cuando estaba aquí en su cuerpo. ¿Qué es esto? La voluntad de nuestro Padre Celestial. La voluntad de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 9. La voluntad de nuestro Padre Celestial. Aceptemos a Cristo, a Dios, a Cristo como estaba en la tierra. Aceptemos a Cristo ahora que está en los cielos, y Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Cristo está aquí. Cristo está aquí. Mateo capítulo 9, versículo 21. Dice el versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué dice seré salva? Si tocare tan solo su manto, yo tengo la fe que yo voy a ser salva. Salva de su problema. Salva de su problema. Esa se llama la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción. Y esta mujer tiene convicción. Y esta mujer tiene la certeza que tan solo toca su manto, dice, yo voy a obtener ese que busco. Esa se llama la fe. La convicción, la certeza de lo que nosotros no miramos. Nosotros necesitamos tener la convicción, la certeza en su totalidad. Ahora nos hacemos la pregunta y hacemos la pregunta al mundo entero. Si Cristo es Dios, ¿por qué no seguirle? Si Cristo es Dios, si Cristo es el único que murió por cada uno de nosotros y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente por Cristo, porque el mundo no le obedece. ¿O qué espera el mundo? ¿Otro Cristo? Si ya está allí en la Biblia. Si cree que Cristo puede perdonarle los pecados, ¿qué espera el mundo? ¿Que venga otro Cristo? Ya no va a venir otro Cristo. Y cuando venga el Cristo que vino, cuando venga, porque Él prometió venir, no vendrá a escuchar arrepentimientos. Nada de todo ello. Ni vendrá como redentor. Vendrá como juez a juzgar al mundo. Ahorita está como nuestro mediador. Pero cuando Cristo venga otra vez, vendrá como juez a juzgarnos. Ya no como intermediario entre Dios y nosotros. Viene Cristo, dice, yo no vengo a escuchar arrepentimientos, yo vengo a juzgar y a dar a cada quien conforme a su
obra. ¿Dónde está usted espiritualmente hablando? ¿Está en Cristo o está pensando estar en Cristo? Si está pensando en estar en Cristo, siga pensando y piénsalo mucho en poco tiempo, porque quizás se muere como el ganso pensándolo nada más. Afiancémonos bien solamente en la sangre redentora de Cristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Bendiciones.